Yo no sé por qué razón, no tengo explicación, es decir, no lo encuentro, que a los problemas que más nos preocupan y los que no hemos sido capaces de resolver durante tantos años, porque no es un problema de ahora, durante tantos años no hemos podido, no hemos sabido, no hemos querido resolver como realmente debiera ser, es al que menos tiempo les dedicamos a pensar y a planificar algo que pudiera resultarnos positivo. Nos envuelve por encima de toda la problemática que padece la población en absoluto, el problema político. Y el problema político no nos podemos entender que no nos ha dado resultado en ningún momento, sobre todo para resolver los grandes problemas nuestros. La política lo único que hace es complicarnos más. Si vemos en el tiempo los procesos que se han ido dando políticamente hablando, y llegamos a la conclusión de que es un desastre. No ha traído ninguna solución a la problemática que padece el 95% del país. Claro, tratar ese tema es un tema jodido, porque ya la gente lo tiene incorporado de tal forma, o sea, lo ha asumido de tal forma que sabe que es un problema irreversible. Es decir, cree que es un problema irreversible, como si fuera el sufrimiento de una enfermedad endémica que está condenado, que el tipo sabe que se va a morir por eso y que no hay medicina, ni médicos, ni antídoto que pueda curarle. El tema del problema, de los precios, de la comida, lo fundamental, o sea, no estamos hablando de cosas aledañas que afectan al espíritu, afectan a lo fundamental de la sociedad. La alimentación, o sea, quién te vende el producto que comes y todo lo que implica eso. Porque el problema son las grandes ciudades, que no hay trabajo, que no hay medios de ganarse la vida, que no hay medios de insertarse en algo que realmente te asegure por lo menos la supervivencia, ciudades mal planificadas, gobiernos que no se ocupan del problema, no hay ningún centro de estudio que averigüe por qué todo lo que sucede al final termina en lo mismo, en fin, un desorden absoluto, una sociedad indiferente, la gente pudiente que pudiera tener tiempo y facultades para resolver el problema y estudiarlo, no importa un carajo. En fin, estamos desordenados en todos los frentes. Y lo redundante, porque lo saco este tema porque acabo de ver que ahora viene el control de precios. Se van a repetir lo que Moreno hacía y lo que en el tiempo nuestro le llamábamos el agiotismo. O sea, Perón le llamaba a los agiotistas, a los mismos que ahora son los que te ponen y te cambian los precios a cada rato. Uno quiere salirse de eso, porque como hay tanto problema en el país que ocupa la mente, pero volvés al mismo. Si no resolves el papeo y el problema de cómo conseguir la plata para comprar los precios astronómicos que todos los días hay, no podés pensar en ningún proyecto de país. Vamos a hablar del tema, a ver si en la divagación diaria que uno tiene puede acercar posiciones y puede instaurar, o sea, instalar en la mentalidad colectiva de que eso es un problema prioritario, es una cuestión de políticas de Estado. Por lo tanto, por lo que vemos, observamos que no hay ningún indicio, en ningún frente, que los que se ocupan del problema de la pobreza tengan alguna idea remota, aunque sea, para resolverlo. Entonces, si no hay posibilidad de resolver el problema de la pobreza porque no hay un solo proyecto que vos puedas verlo y decir está bien, está mal, me parece buena la idea o no tiene fundamento,
Si no hay nadie que hable cómo se va a resolver, todo el mundo habla de la pobreza. Y te sacan estadísticas y te dicen que aumentar los pobres, pero eso es una cosa complementaria al problema. Yo quisiera encontrar a alguien que hable de cómo van a resolver el problema de la pobreza. Y claro, el problema de la pobreza es un abanico de generalidades que hay que empezar a tratar de a una por una. O sea, no es que viene un decreto o una ley del presidente o una declamación de un político que llega y dice nosotros vamos a combatir y vamos a terminar con el problema de la pobreza. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Hemos seguido y hemos oído ese relato. Y vos ves que no tienen ni la remota idea de por dónde empezar. Si es tan grande el desorden social que no se tiene idea. Entonces, lo lógico, dice la gente que se dice entendida, que si no hay fuentes de trabajo, no se combate la pobreza. ¿Trabajo en qué? ¿En qué pudiera generar fuentes de trabajo para ocupar, qué sé yo? Lo ideal sería 2 millones de trabajadores que tuvieran un sueldo y una ocupación fija. Yo diría lo ideal, lo posible, ni 1000 puestos de trabajo podemos imaginarnos. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que no hay ningún plan, que no hay ningún proyecto. O sea, que nadie está tratando el problema con la densidad que el problema tiene. Entonces, si ese problema existe y se prolonga y se proyecta y se reedita en el tiempo, ¿cómo vas a controlar los precios de los productos y de todo eso si no podés, en primer lugar no podés llegar a costos? No podés llegar a costos, que sería el comienzo tal vez de una punta de algo. No hay costos, no puede haber costos si no hay producción, si no hay generación seria. Entonces tenés que salir a solventar con una economía, con un financiamiento artificial la producción. Eso es en serio. Vos vas a producir lo que sea de la alimentación y necesitas dinero. Y si no generás riqueza, o sea, si no generás estabilidad económica, ¿de dónde sacás para solventar la vida de 30 o 40 millones de habitantes? Y tenés que pedir plata por ahí, contraer deuda. Y eso te lleva, fíjate, te ha llevado, porque ese es el resultado de que los intereses para producir cualquier cosa estén, qué sé yo, al 100%, porque 60% es para la especulación que le pagan de intereses. Pero si un productor quiere algo, le cuesta, entre trámites y todo eso, le cuesta el 100%. Es decir, si vas a producir una cosa que te cuesta $1, el costo natural, el costo real, y te cuesta $2. Entonces, ¿cómo vas a asegurar precios? ¿Qué habilidad o qué magias te asegura un precio? Tenés que conseguir el dinero, no es que vas a utilizar el gobierno, el Estado, el país, lo que sea, de su propia riqueza que está generándose todos los días, sino que no hay riqueza. ¿Cuál es la riqueza argentina que se genera todos los días y que se derrama hacia el pueblo? ¿Cuál es? ¿De dónde está? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es la reserva? ¿Es originariamente legal, genuina? Pero el hecho de que ningún político te hable de eso no quiere decir que no hay soluciones. Soluciones hay en cantidades. El hecho de que los políticos no se ocupen, porque en esa parte de la asignatura están flojos de papeles o de conocimiento, y entonces lo dejan a los asesores económicos o a los que te imponen las reglas de la economía. Pero hay una solución en eso. O sea, si no puedes controlar a los formadores de precios y a los que distribuyen y a los
corporaciones de los mercados que alimentan a toda la población, no es un sector, a toda la población. Si ellos nos tienen a todos en las manos, y entonces no hay forma de salir, es una trampa. Entonces fíjate vos, nosotros tenemos soluciones para eso. Nosotros sabemos que no vamos a controlar los precios de ellos. Ellos siempre nos van a ganar, porque nos van a dar un jarabe de pico, nos van a dar la miel, un poquito así en un palito, pero después nos vuelven otra vez a golpear. O sea, nos controlan los precios 15 días y después sonaste, otra vez, estás en las manos de ellos. Ellos son los que tienen el absoluto, no es una parte, ellos tienen el absoluto, ellos nunca en la vida lo vas a controlar. Los mercados son los dueños de la Argentina, porque ¿sabes lo que pasa? Si vos no te podés llegar a satisfacer el problema alimenticio, estás en un problema nacional. No es un problema cultural, ni un problema de educación, ni un problema de seguridad, de trabajo, no, alimento, todos los días te cambian los precios. Si ganes lo que ganes, ellos son los que determinan tu paz, tu tranquilidad. O sea, tu hogar depende de los 200 mercados o corporaciones mercantiles que hay en la Argentina. Pero eso es una cosa que la debiera entender cualquiera que medianamente piense. Sí, pero eso se repite de hace 50, 60 años, 70, no es una cosa nueva. Y no se le ha ocurrido a nadie pensar una alternativa. Y sí hay alguno que ha pensado, pero no ha tenido la suficiente solvencia como para transmitir y hacer entender la cosa. ¿Y qué te parece si lo intentamos nosotros? Nosotros podemos intentarlo y demostrar que es posible otra opción. Y en eso vamos a empezar a hablar ahora. Claro, esa otra opción ya la hemos planteado aquí en otras veces, pero no han tenido trascendencia. La cosa es así. El sistema corporativo de los mercados está en manos de gente que no le interesa el problema nacional. O sea, son corporaciones internacionales que a ellos les producen muy buenos dividendos tener negocios en Argentina. Carrefour, Jumbo, Disco, Coto, en fin, Coto no es una empresa nacional. Hay un tipo que tiene la cara, pero Coto se maneja en nivel internacional como todos los demás. O sea, no tenemos nosotros nada que sea competencia con esa gente. O sea, es una institución ramificada en cientos de instituciones en todo el país que nos tiene agarrados de los testículos, a todos. O sea, ellos ponen el precio a todo lo que comemos. No vamos a salir en la reputísima vida del problema. Nunca. Es un problema político, es una política de Estado, ¿te das cuenta? O sea, una política de alguien que realmente se dé cuenta y dice, no, esto es una trampa, o sea, no hay forma, hagas lo que hagas, incluso si tienes la capacidad de generar una fuente de 2 o 3 millones de fuentes de trabajo, incluso no vas a salir porque te tienen agarrado ellos. Ellos son los formadores de precios y ellos son los que tienen controlado a todos los productores del país. Ese es otro problema. Todos los productores andan detrás de ellos chupándole las medias a ver si le compran y le pagan a 6 meses. Lo que compran todos esos mercados, le pagan al productor, no le pagan al día, no le pagan cheque contra entrega, le pagan cada 3 o 6 meses y algunos más. O sea, son los dueños del país. ¿Qué te parece? Ahora, ¿no hay forma de enfrentarlos? ¿Cómo que no va a haber forma? Dame 180 días a mí, con 7 o 8 personas de un equipo que trate este tema y te lo resuelvo en 6 meses. Pero te lo resuelvo el problema. Viejo, vos sos el todólogo, vos lo sabes todo. Pero si los problemas que hay en la Argentina son problemas para resolverlos en primaria. Lo que pasa es que no los resuelven porque ayer te hablaba del video, ¿por qué no los resuelven las cosas? Ayer te hablaba del video de la corrupción. Fíjate, estamos hablando de un problema que se puede resolver.
Estamos hablando que es un problema de una decisión política. O sea, fíjate cómo hemos venido y lo van a recordar. Estamos nosotros hablando de que es un poder corporativo que nos tiene en sus manos para hacer lo que quiera ahora, como lo hizo hace 50 años y como lo seguirá haciendo por el resto de nuestra vida. Estamos entendiendo que nosotros tenemos que generar una cantidad de fuentes de trabajo, millones de fuentes de trabajo que no tenemos cómo hacerlo. Y que no hay un político que tenga una idea clara y clarificada y que diga, sí, así se hace. O sea, todo eso estamos nosotros ya conscientes e informados, cosa que antes no teníamos eso. Ahora bien, tendríamos que actuar. Y tendríamos que actuar como hacemos. ¿Cómo yo hago para convencerte a vos que vamos a empezar mañana a hacer un proyecto para desplazar a todas las corporaciones que son dueños de los mercados? Porque los chinos también son una corporación, no te creas. Los chinos son una corporación que han tomado la parte que reemplazaron al almacenero. Entonces, no podemos hacer nada. Y los productores están entrampados con ellos. O sea, los productores, porque ellos no fabrican nada. Fabrican todos los argentinos, fabrican los que están bajo el concepto, bajo el dominio, bajo la égida de su fuerza poderosa imperial, porque es una fuerza imperial. Y entonces cuando vos ves todo eso y ves que hay posibilidades de resolverlo y ves que ninguno de los que a vos te dicen que te van a representar ahora en la política tienen en la posibilidad de su proyección algún propósito, lo ves clarísimo. Entonces, este es un problema, te lo vuelvo a repetir, este es un problema de Estado. Y entonces lo que tendríamos que hacer es tomar el Estado. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si todos los políticos nuestros están condicionados porque han sido financiados por estas corporaciones para poder seguir haciendo lo que están haciendo? Estamos jodidos, estamos en una trampa jodida. Ahora bien, hay posibilidades, las posibilidades te las dije ya. Si nosotros le establecemos ordenadamente, con una proyección bien estudiada, al centavo, planificado, nosotros le instalamos, qué sé yo, 1.500, 2.000 fuentes de expendio en todo el país, a partir del productor, la cooperativa productora. Hacemos una gran asociación nacional de productores de alimentos y ponemos en los puntos principales del país centros de distribución masiva, de la misma dimensión que tiene un Jumbo, con los alimentos a la mitad del precio. Y aseguramos que los precios van a estar siempre por debajo de la inflación que puedan producir los otros sectores. O sea, no es un misterio que hay que ir a una gitana para que te adivine la suerte. No hay plata. Decir, bueno, ¿cómo hacemos? No hay una organización política, social, literaria, qué sé yo, que plantee este problema. Y después de que lo plantee, que pueda decir, bueno, vamos a hacerlo. Y entonces, por eso te decía que necesitamos una decisión política. Tiene que haber un presupuesto, qué sé yo, no te podría decirlo ahora así a mano alzada cuánto se necesita, pero es muy posible que con menos de 1.000 millones de dólares, efectivo, si se gastan miles de millones de dólares, cosas que no sabes en qué se ponen, y cada vez hay miles de millones más de dólares de deuda, pero que en el pueblo, en la población, no repercute ni siquiera en un sándwich, pudiéramos nosotros tomar una decisión política de disponer 1.000 millones de dólares para resolver el problema más importante y fundamental de la Argentina. Ahora yo te digo, plantéalo a algún político esto, plantéaselo, andá y conversá con alguno, con quien sea. Conversá con Labaña, con Moreno, con Massa, con Urtubey, con Cristina. A Cristina se le dijo esto. Nosotros le hicimos llegar de que había que poner mercados comunitarios. Mira dónde estoy. Pero te das cuenta que sí hay solución.
te das cuenta que sí hay manera de solucionar el problema. Ahora, lo que yo no sé, porque no lo sé, porque si lo supiera ya lo estuviera haciendo, es cómo hacer para que esto, alguien de ustedes, diga, carajo, este viejo está diciendo las cosas, vamos a juntarnos 10 tipos y vamos a empezar a darle manija a esto y el próximo gobierno le vamos a poner como prioridad 1, realizar esta tarea. Y sí, claro que, o sea, uno sabe cómo hacerlo. Todo, hasta el mínimo detalle, porque se convocaría a gente especializada en esto. Gente especializada en producir carne de ganado, gente especializada en organizaciones que ya existen en Argentina, como producir toda la cantidad de alimentos. Hay instituciones extraordinariamente evolucionadas, como que nosotros podíamos fomentar al productor, dándole crédito para que produzca exclusivamente para abastecer los centros esos de expendio, esas bocas de expendio en todo el país. Trigo, molinos harineros, toda la industria que está surtiendo estos mercados podría estar en nuestras manos. Nosotros lo pagaríamos al contado. Ya de entrada ya lo sacamos de circulación. Viene el productor que te produce lechuga, entrega lechuga, se da el vale, que vaya al banco. Ya está. ¿Sabes cuánto tardás? En 90 días tardás en controlar todo el aparato productivo del país. Y entonces viene la parte crediticia, que por eso yo te hablaba del Banco del Pueblo, para financiar a los productores. Todo el que produzca alimentos que van directamente al consumo familiar, financiado por el Estado. Con financiamiento, por eso yo pudiera fabricar, dice un tipo, yo pudiera sembrar 50, yo tengo 20 hectáreas. Aquí está, toma, sembrá y te compro, sembrás y ya calculamos más o menos la producción que vas a tener, ya a cambio de lo que vas a producir, ya acá tenés un adelanto, que es el crédito que se utiliza para la producción. El Estado te puede proveer las semillas y el Estado te compra todo ni bien. Una especie de yapi en chiquito, para empezar. No sé si me explico. Por supuesto que en un video de 15 o 20 minutos no te puedo dar los detalles, pero a grosso modo esas son las ideas. Y son ideas posibles de realizar en la Argentina, pero de taquito. No es que hay que ir a consultar y a pedirle ayuda al Fondo Monetario o algo. Nosotros pudiéramos, por eso te digo, cuando yo te hablo de crear fuentes de trabajo, te estoy hablando de cosas concretas. O sea, no son delirios. Entonces, nosotros pudiéramos poner al país a funcionar y defender los intereses de las grandes mayorías. O sea, tiene que ser un proyecto político, no tiene que ser un proyecto de voluntariosos. Y un proyecto político con gente que esté en la política y que entienda estos mensajes. Ojalá que los políticos que estén escuchando tanta boludez nos escucharan a nosotros. Porque nosotros tenemos en la realidad cómo resolver los problemas. Habrá que ajustar determinados detalles. Para eso hay extraordinarios profesionales en Argentina que siguiendo directivas pueden llegar a números perfectos. Y pondríamos en movimiento el país, sin necesidad de acudir a nada ni a nadie. Y vos lo sabés y lo sabe muchísima gente. Y los que están al frente de la responsabilidad de asumir los destinos del país no tienen la puta idea, la mayor parte. Y si la tienen, se hacen los burros. No la tienen, porque esto es un negocio extraordinario para cualquier político. Cualquier político que tuviera la idea esta, y sería extraordinario. Pero esta gente no tiene como decía el general, no tiene el óleo de Samuel. Y vos me dirás, pero vos estás en todos los rincones. Y sí, estoy en todos los rincones porque está todo por hacer en la Argentina. Está todo regalado para empezar a hacer y producir resultados. Que eso es lo más extraordinario de todo. Ahora, por ejemplo, viene el tema de que van a poner otra vez un control de precios. Dejate de joder, eso no va a andar, eso no va a funcionar, como no funcionó nunca. Nunca va a funcionar, está mal encarado todo el propósito. Es la repetición de cosas que se han hecho mal durante añares y no da resultado.
Lo otro que se está planteando aquí, ese sí da resultado, te puedo asegurar. Mirá los patitos esos, son nuestros espectadores en la distancia. Ellos están acá haciendo su vida natural y uno viene a perturbarlos, fíjate vos en la distancia. Estamos viendo nosotros dónde están los patos. Y ahora, para que veas que nosotros estamos dentro de los patos, porque también somos patos, tenemos la extraordinaria virtud de mirar, de poner los ojos más allá de la línea del horizonte, que es donde le llega la mitad o más de la mitad de la población argentina solamente hasta la línea del horizonte. Nosotros pretendemos y estamos seguros de que atravesamos la línea del horizonte para ver las soluciones, porque hasta ahora lo único que hacen en la Argentina es ver los problemas. Todo el mundo ve el problema, está el problema, justo termina en la línea del horizonte. Cuando vos traspasás la línea del horizonte, entonces empezás a ver cómo se resuelven los problemas. Por eso nosotros estamos más allá de la línea del horizonte. Y claro que todo le va a parecer fanfarronería a más de 4. Y es natural que lo piensen, no te creas que me sorprende, que va a decir que somos unos fanfarrones, ineptos, incapaces y todas esas cosas. A mí me importa un corno eso. Nosotros estamos viendo cómo se resuelven los problemas, no cómo se habla de los problemas. De esto de hablar de los problemas no se necesita ninguna genialidad. Los problemas se te pegan como las moscas. Entonces ahora nosotros estamos proponiendo cómo resolver el problema, si acaso se llegara a convocarnos, de verdad, el problema de los precios en los artículos, de primera necesidad, que es la base fundamental de cualquiera de los proyectos políticos que tenga el más grande de los iluminados. Si no resuelve el problema del mercado, que va a poner la comida en la mesa, no hay solución posible. Lo que sí te puedo asegurar es que va a llegar un momento, seguro, te lo puedo asegurar, que la presión enorme de la necesidad que tiene la gente nos va a convocar, nos van a llamar. Necesitan gente que piense. Ustedes son muy inteligentes y tienen muchísimas ideas, mucho mejor que estas que yo he planteado. Sin embargo, pues no ha llegado nuestra hora. Pero no por eso hay que dejar de seguir golpeando las puertas. Y esa es nuestra tarea, golpear las puertas, hablar de los problemas y decir cómo se van a solucionar. No solamente te conformes con hablar del problema, eso hablan todos. Acá el secreto es decirlo cómo se va a solucionar el problema. Y eso es una virtud, además de una certeza. Bueno, creo que por hoy esto ha sido suficiente. Nosotros, como ves, estamos atizando el fuego desde todos los lugares. Estamos haciendo un accionar en dirección al hospital de niños. Vamos a movilizar las conciencias y las voluntades para resolver, no un problema, sino para resolver un problema de conciencia nuestro. O sea, lograr recuperar la confianza. Y además estamos pensando, cuando nuestra fuerza llega al gobierno, cómo nosotros podemos darle contenido al próximo proyecto de gobierno. O sea, estamos tratando de apostar en grande. No te tiemble la mano, no tengas duda que todo eso va a suceder. Aunque te parezca mentira, eso lo vamos a realizar nosotros. Somos los únicos que tenemos bien claras las cosas. No te creas que estamos pedaleando en el aire. Estamos hablando de cosas muy concretas que va a ser necesario usar a pesar de todas las adversidades que te puedan presentar. Y ahí estaremos todos juntos. Mientras tanto, mañana nos volvemos a ver.